y que deberíamos haber tomado medidas mucho más antes para evitar el impacto de la propia enfermedad. Pasemos, Katiuska, al tema de salud pública, en el tema del dengue. Bueno, la pregunta también que estamos planteando el día de hoy va en ese sentido, pero la gente más adelante va a seguir respondiendo. Mientras tanto, ¿con qué vamos? A ver, Pedro, hoy día se designó altos comisionados sanitarios del MINSA en el marco de la emergencia sanitaria por el brote de dengue y además el MINSA dispuso medidas para enfrentarlo. Sin embargo, nos cuestionábamos, son 106.000 casos. Ha sido tardía el accionar del Ministerio de Salud. ¿Realmente estábamos preparados para afrontar una epidemia como la del dengue? Eso lo responde nuestro invitado Abel Salinas, exministro de Salud, aquí en Exitoso. Muy buenas noches. Katiuska, Pedro, muy buenas noches. Bueno, yo creo que como todos los peruanos, siempre estamos preocupados por este tema del dengue, sobre todo porque no es un padecimiento nuevo para el Perú, es algo que cíclicamente tenemos y que deberíamos haber tomado medidas mucho más antes para evitar el impacto de la propia enfermedad. Más aún cuando sabíamos, después de algunos fenómenos climáticos, que esto podría incrementarse. Pero vale la pena mencionar que no es un tema solamente de salud, esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con, por ejemplo, con la disponibilidad de agua segura, oportuna, las 24 horas del día, que evite que las personas tengan que almacenar agua. Adicionalmente, también cuando, por ejemplo, no existen condiciones de vivienda adecuadas en las casas o hay fenómenos climáticos que son previsibles, no sabemos cuándo, pero sabemos que van a ocurrir. Entonces, tocaba tomar acciones no solamente al Ministerio de Salud, sino al Ministerio de Economía, al Ministerio de Saneamiento, Vivienda, al gobierno regional, a los gobiernos locales. Esto es un trabajo que tiene que hacerse previamente y de hecho, ya cuando estamos frente a más de 100.000 casos, el plan de contingencia también tiene que ser multisectorial, intergubernamental. Más de 100.000 casos y más de 100 muertes, las que se van dando en el tema del dengue en todo el país. Sin embargo, doctor Salinas, ¿cómo ve usted esta estrategia que está poniendo en marcha el gobierno desde el Ministerio de Salud? Teniendo direcciones regionales o gerencias regionales de salud, gobiernos regionales en cada zona donde se va generando esta situación epidémica, ¿es lo más efectivo crear una comisión, comisionados sanitarios para que sean, según la norma que tenemos en nuestras manos, para que sean quienes supervisen la adecuada y oportuna implementación del Plan de Acción de Emergencia Sanitaria, para que informen periódicamente al Ministro de Salud sobre los avances de la implementación, para que informen a la ministra si por efecto de incumplimiento en adecuada gestión vienen afectando la continuidad de servicios, para que informen a la Ministra de Salud sobre identificación de situaciones de riesgo u otras informaciones que necesitan alcanzar a la ministra de Salud. ¿Necesitan burocratizar mucho más la estrategia sanitaria para que pueda ser eficiente? Sí, desde luego que probablemente comparto esa preocupación, Pedro. Hace algunas semanas se designó un comité de expertos, un comité consultivo de expertos, que en realidad poco podía aportar, porque es un padecimiento muy conocido para los peruanos y por lo tanto para el profesional de la salud y que sabe qué es lo que tiene que hacer. Hacía falta un comité de gestión, pero en este caso entiendo que hay una buena intención de tratar de buscar resultados, pero tal como usted lo dice, Pedro, un alto comisionado no tiene ninguna jerarquía sobre un director regional o un gerente regional de salud, menos en un gobierno regional y menos en un trabajo que tiene que ser multisectorial. No hay forma de que pueda, sino brindar alguna asistencia, alguna consejería técnica muy puntual. Me preocupa muchísimo lo que usted ha mencionado. El que tenga que reportar irregularidades que se consignen en uno de los artículos del decreto, que el incumplimiento del plan ocasione daño a la salud. Es decir,
Esas son funciones estrictamente de la Contraloría, que tiene además un área de salud. En consecuencia, pienso que lo que podría haber hecho nuestra ministra de Salud es pedirle, si es que sospecha que hay irregularidades en la ejecución, el cumplimiento, etcétera, podría haber pedido a la Contraloría que inmediatamente tengan una acción de control inmediato, así como a la Superintendencia de Salud. Esas son las funciones, el cumplimiento de ciertos criterios. Esto, la verdad, es que me parece una demostración de preocupación, desde luego, pero que tiene en el campo, va a tener poca efectividad y no se condice con la normatividad legal del país. Y aquí tenemos más detalles sobre los altos comisionados, uno en Tumbes, otro en Lambayeque, otro en La Libertad y otro en Ica, y además 5 disposiciones que ha emitido el MINSA para erradicar el dengue. Nos preguntamos, y se lo preguntaba al inicio, una acción tardía, era lógico de que luego del paso del ciclón Yaku, luego de que hemos tenido vías, casas y zonas completamente inundadas, iba a ser un criadero de este mosquito que es el Aedes aegypti. No debimos habernos preparado, enviar más enfermeros, técnicos de salud, fortalecer ese primer nivel de atención en el norte peruano o en las zonas ya afectadas por el ciclón recién hoy día, que ya vamos a acabar mayo. Bueno, desde luego que, como decíamos al principio, son acciones tardías. Ahora estamos tratando, esto es un plan de contingencia ante los hechos inminentes. Es cierto que esto debió hacerse muchos antes, porque tenemos fenómenos climáticos conocidos, aguas que se empozan, ríos que se salen de sus cauces, y por lo tanto esto no solamente es de esta gestión, viene de tiempo atrás, que debió haberse hecho algo. Pero además, Katiuska, no solamente el Ministerio de Salud, a pesar de que esto es una enfermedad que afecta al humano, al hombre, esto es un tema que tiene que ver con muchos factores que van más allá del tema sanitario, del gobierno local, del gobierno regional, del Ministerio de Economía, Vivienda, Transporte, Saneamiento, etcétera, del propio Ministerio del Interior. Entonces, son otro tipo de acciones que debieron hacerse, desde luego, coincido con usted, desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que debió implementarse la prevención y tener un plan de contingencia. Ya, a ver, seamos bastante justos con lo que está pasando en el tema epidemiológico. Es cierto que el Ministerio de Salud tiene poquísima capacidad de reacción inmediata. A mi entender, modesto entender, estás burocratizando esta lucha contra el dengue con un alto comisionado sanitario que no te va a resolver, porque es casi como un prefecto de la ministra, un representante de la ministra en cada región para que pueda monitorear cómo van las implementaciones de estrategias. Sin embargo, no dejemos de lado la responsabilidad también, doctor Salinas, que tienen los gobiernos regionales. Más aún en regiones donde esta situación del dengue es cotidiano año tras año. Allí, por ejemplo, ¿qué se dejó de hacer para que contribuya a esta situación epidémica del país frente al dengue? Exactamente. Por lo tanto, debería más bien formarse una comisión multisectorial donde estén los representantes de todos los sectores que tienen que ver con la prevención. Exitosa. Y, cómo no, liderado por el Ministerio de Salud, totalmente de acuerdo, que participen inclusive los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Una comisión de gestión multisectorial. Eso es lo que tendría que haberse hecho, porque evidentemente, por ejemplo, si hablamos de los fenómenos del Niño previos, las lluvias, los ríos que se desbordan, las inundaciones, ¿acaso nos vamos un poco más al norte? Nos vamos a Ecuador. Ecuador tiene el mismo castigo climático. Sin embargo, la zona afectada ya tiene encauzado todos los ríos, todos los canales, y ya no les pasa esto. Y ya lo han resuelto hace algunos años. De manera tal, claro, con una acción multisectorial. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que debería hacerse, debió hacerse, y naturalmente está vigente y debe cumplirse. Lamentablemente no lo hemos hecho. La autoridad del Ministerio de Salud en los gobiernos regionales, la rectoría, se ve mermada
por un mal entendimiento de las funciones y por lo tanto la normatividad legal no permite de ninguna manera que el alto comisionado tenga alguna injerencia mayor en la gestión. No está en la normativa. Y lo que se dice ahora de dar cuenta de las irregularidades, a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que se desnaturaliza una gestión multisectorial como es la que nosotros pretendemos y recomendamos a la ministra de Salud. ¿Y a usted qué le parece este debate en el que se ha centrado la ministra de Salud con los profesionales? Las enfermeras y el colegio médico ha dicho que ve muy poco probable este anuncio que da de que en 2 semanas la curva de los contagios estaría en descenso. Ellos nos muestran una realidad completamente distinta a la que la ministra nos dice en conferencia de prensa. Claro, sin dudas hay una buena intención. Yo algunas veces he conversado con la ministra de Salud. Hay buena intención de resolverlo, pero lo que se está haciendo no está siendo suficiente para que eso ocurra. Estos brotes de dengue son cíclicos y más o menos se puede prever en cuántas semanas esto puede decaer. Pero eso no es que caiga porque hemos implementado medidas, sino porque es el curso esperado de la enfermedad. Sin embargo, en ese curso, ¿cuántas personas más afectadas van a haber y cuántas vidas humanas pueden ponerse en riesgo? Ese es el gran debate y lamentablemente es la gran deuda que tenemos con nuestros pobladores de las zonas afectadas. Doctor Salinas, para ir cerrando por mi parte, por favor, ¿recuerda usted algún episodio similar en el tema del dengue que esté en casi todo el país? Que esté en Ica matando gente, que esté en Piura, que esté en Lambayeque, en la Amazonía, regiones donde antes no había mayor incidencia de dengue, hoy sea una preocupación sanitaria. ¿Encuentra usted un antecedente reciente del dengue? No, tiene usted razón, Pedro. Generalmente han sido brotes más localizados en Madre de Dios, en Piura, en algunas zonas de la selva, en algunas zonas aisladas del sur, pero en este caso es cierto, esto está ocurriendo simultáneamente en varios lugares y eso significa una propagación y un riesgo enorme y que estamos haciendo pocas medidas para contenerlo. Totalmente de acuerdo con usted, es una preocupación enorme.